Nunca quise abrir esa caja. Durante 40 años, mi madre la guardó como si dentro hubiera un corazón aún latiendo. Prométeme que nunca la tocarás, me decía siempre. Pero la noche que ella murió, la caja apareció en mi cama. No en la sala, no en su armario, en mi cama, colocada con una nota que no reconocí. Cuando la toqué, sentí algo extraño, como si alguien hubiera estado esperando justo ese momento. Y cuando levanté la tapa, comprendí que mi madre no me estaba protegiendo de un secreto. Ella me estaba protegiendo de mí misma. Aún tenía el olor del hospital pegado a mi ropa cuando entré a mi habitación aquella noche. Mi madre había muerto hacía apenas 3 horas, y el mundo se sentía hueco, frío, irreal, como si hubiera entrado en la vida de otra persona. Dejé mi bolso en el suelo, me limpié el rostro hinchado por el llanto y giré hacia mi cama para sentarme, pero no pude moverme. Allí estaba, la caja. La misma caja de madera que mi madre protegió durante 40 años, la misma que nunca me permitió tocar, la misma que dijo que jamás debía abrir si quería vivir en paz, ahora estaba colocada sobre mi cama, no en el armario, no en el salón, no en sus cajones, en mi cama, exactamente en el centro, como si alguien la hubiera dejado hacía tan solo unos minutos. Sentí un escalofrío recorrerme la columna. No vivía con nadie. La casa había estado cerrada todo el día. ¿Quién entró? ¿Quién la movió? ¿Quién se atrevió a tocar el objeto que mi madre defendió, como si dentro hubiera un corazón latiendo? Di un paso hacia atrás sin darme cuenta. Las sombras de la habitación parecían más densas, más vivas. Y entonces vi algo que me puso la piel de gallina. Sobre la caja había una nota, un papel amarillo, doblado con cuidado, con un mensaje escrito a mano. Pero no era la letra de mi madre. La reconocería incluso dormida. Esto era totalmente distinto. Trazos fuertes, presionados, casi desesperados. Con las manos temblorosas, acerqué los dedos para tocar la nota. Pero antes de poder alcanzarla, escuché un ruido seco detrás de mí, un crujido, como si alguien todavía estuviera dentro de la casa. El crujido detrás de mí me dejó paralizada. Me quedé escuchando, conteniendo la respiración, con el corazón golpeando tan fuerte que casi podía oírlo en mis oídos. Pero después de unos segundos, la casa volvió a quedarse en silencio. Un silencio tan profundo que dolía. Me obligué a girar, revisar cada rincón con los ojos nublados por el miedo. Nada, nadie. Y aún así, algo me decía que no estaba sola. Entonces mis ojos regresaron a la caja, y con ella a un recuerdo que siempre había intentado evitar. La promesa absurda que mi madre me exigió cuando apenas tenía 5 años. Prométeme que nunca abrirás esta caja, ¿sí, mi amor? Ni ahora, ni cuando seas adulta, ni cuando yo ya no esté. Recuerdo su voz temblando. Recuerdo su mano apretando la mía demasiado fuerte. Recuerdo la forma en que miraba la caja. No con amor ni nostalgia, sino con miedo. A veces, de niña, me despertaba de madrugada y la encontraba sentada en la sala, abrazando la caja contra su pecho, como si alguien intentara arrebatársela. Sus ojos estaban siempre rojos, siempre cansados, siempre llenos de un secreto que yo no podía comprender. «Mamá, ¿por qué lloras?», le preguntaba. Ella siempre respondía lo mismo, temblando. «Porque hay cosas que no puedo cambiar, solo esconder». Yo nunca entendí esas palabras. Nunca entendí por qué, cuando me acercaba demasiado a la caja, ella se ponía entre nosotras como un escudo humano. Nunca entendí por qué, cuando cumplí 15 años, me pidió que repitiera el juramento. «Promete que no la abrirás. No importa lo que pase». Y ahora, viéndola sobre mi cama, sabía que el momento que ella temía toda la vida, finalmente había llegado. Tomé la nota con cuidado.
El papel estaba frío, como si hubiera estado expuesto al aire nocturno. La letra no era suya. El mensaje era corto, casi cruel. Ahora te pertenece, pero no la abras hasta que estés preparada. Tragué saliva. No reconocía la letra. Nunca la había visto en mi vida. ¿Quién sabía de la caja? ¿Quién se atrevió a entrar en mi casa? ¿Quién decidió que ya estaba preparada? Mientras esas preguntas me taladraban la cabeza, escuché otro detalle que me heló la sangre. La ventana del pasillo estaba entreabierta y yo sabía con absoluta certeza que la había dejado cerrada cuando salí al hospital. No dormí esa noche. La imagen de la ventana entreabierta, la caja sobre mi cama y la nota escrita por una mano desconocida me quemaban la cabeza como un fuego lento. Di vueltas hasta que salió el sol, pero ni así pude sacudirme la sensación de que alguien me observaba desde algún lugar de la casa. A la mañana siguiente, con los ojos hinchados y el alma hecha trizas, volví al funeral de mi madre para recibir a los últimos familiares y vecinos. Basta decir que ni siquiera podía formar frases completas. Estaba agotada, nerviosa y con el estómago revuelto. Y entonces la vi. En la esquina del salón, casi escondida detrás de la cortina, había una mujer, de unos 50 años, mirada fija, rostro inexpresivo. No hablaba con nadie. No había saludo, lágrimas, ni gestos de consuelo. Solo estaba ahí, mirándome, como si llevara años esperando ese momento. Me estremecí sin saber por qué. Había algo en ella, una especie de desesperación silenciosa. Quise convencerme de que era una amiga lejana de mi madre, alguien que no recordaba, alguien con derecho a estar ahí. Pero cuando di un paso hacia ella para agradecerle su presencia, ella retrocedió, rápido, nerviosa, como si temiera acercarse demasiado. ¿La conocía?, pregunté, intentando sonar educada. La mujer abrió ligeramente la boca, como queriendo decir algo, pero sus ojos se llenaron de pánico. Luego bajó la cabeza, se giró y salió del salón sin despedirse, sin mirar atrás, casi tropezando mientras escapaba. Me quedé inmóvil. Aquel comportamiento no tenía sentido. Cuando quise seguirla, ya no estaba. Había desaparecido como si nunca hubiera estado ahí. Pero mientras regresaba confundida al salón, mi mirada cayó sobre algo que sobresalía del bolsillo interno de mi abrigo. Recordé haberlo sentido antes, pero no le di importancia entre tantos abrazos. Lo saqué despacio. Era una fotografía antigua, blanca y negra, doblada en los bordes, con dos mujeres abrazadas, sonriendo. Una de ellas era mi madre. La otra era la mujer del funeral. Sentí que el corazón se me detenía. Me temblaban las manos cuando giré la foto. Había algo escrito en la parte de atrás. 4 palabras que me hicieron perder el aire. Para mi verdadera hija. Me quedé allí, sosteniendo la fotografía como si fuera un arma cargada. Para mi verdadera hija. Esas palabras se clavaron en mi pecho como un golpe seco. ¿Mi verdadera hija? ¿Qué quería decir con eso? ¿Era un mensaje para mí? ¿O para la mujer que huyó del funeral? No podía pensar con claridad. Todo giraba. Tomé la foto, la guardé en mi bolso y regresé a casa con el estómago helado. Apenas entré, la caja seguía sobre la cama, intacta, pero la nota que había encima ahora parecía aún más siniestra. Cada vez que la miraba, una certeza me invadía. Alguien había estado aquí hace muy poco. Me acerqué de nuevo a la nota. La letra fuerte, marcada, casi apretada contra el papel. No era la de mi madre. Ella escribía suave, redondo, con su típica calidez. Esto, en cambio, parecía escrito por alguien desesperado o lleno de miedo. La volví a leer. Ahora te pertenece, pero no la abras hasta que estés preparada. ¿Preparada para qué? ¿Para una verdad que podría destruir todo lo que creía de mi familia?
¿O para recordar algo que alguien no quería que recordara? Intenté llamar a las pocas amigas cercanas de mi madre. Ninguna sabía de la mujer del funeral. Nunca la vimos, decían. ¿Estás segura de que era conocida? Todas sonaban confundidas. Empecé a pensar que tal vez la desconocida no estaba ahí por mi madre, sino por mí. Ese pensamiento me revolvió el alma. Guardé la nota y la fotografía en un cajón de mi mesa de noche, pero al cerrarlo, escuché algo caer dentro. Un sonido metálico, pequeño. Metí la mano y saqué un segundo papel doblado. No lo había visto antes. Era un trozo de papel aún más pequeño, con una sola frase: no confíes en nadie. La letra era la misma que la de la primera nota, y justo cuando mis dedos temblaban sosteniéndolo, se escuchó un golpe seco en la puerta principal, como si alguien estuviera intentando entrar. El golpe me dejó sin respiración. Corrí hacia la puerta, pero cuando miré por la mirilla, no había nadie, ni un alma. El pasillo vacío, silencioso, asfixiante. Abrí la puerta lentamente, por si acaso, nada. Solo un sobre blanco en el suelo. Agacharme para recogerlo me hizo sentir expuesta, como si alguien me observara desde algún lugar. Lo levanté rápido y cerré la puerta con llave 2 veces. El sobre no tenía nombre, no tenía sello, no tenía dirección. Solo una palabra escrita a mano: discúlpame. Mi corazón golpeaba con fuerza cuando lo abrí. Dentro había una llave muy vieja, de bronce, casi oxidada, y un papel amarillento con un mensaje. Tu madre escondió lo más importante en el único lugar que jamás revisaste. ¿El único lugar que jamás revisé? Tragué saliva. Mis ojos fueron directamente al cuarto de mi madre. Entré despacio. Su olor seguía ahí. Ese aroma a lavanda que siempre me calmó de niña. Todo estaba en su sitio, excepto un detalle que no había notado antes. Su cómoda, la más antigua, tenía un cajón que siempre se trababa, un cajón que mi madre nunca permitía que tocara. La llave en mi mano parecía encajar perfectamente con el pequeño cerrojo, casi invisible del cajón. La probé. Giró con un clic suave, y el cajón se abrió con un chillido largo, como si protestara por revelar secretos guardados demasiado tiempo. Dentro había un desorden inquietante. Fotos arrancadas, recortes de periódico, un anillo sin piedra y un pequeño cuaderno rojo con la esquina quemada. Pero lo que más me heló la sangre fue la foto encima de todo. Mi madre, la mujer del funeral y un bebé que tenía mi misma cara, exacta, idéntica. El mensaje en la parte de atrás decía: la primera hija, la que perdí, la que regresará por lo suyo. Mis manos comenzaron a temblar de nuevo. ¿Había otra como yo? ¿Una hermana perdida? ¿Un espejo viviente? Mientras intentaba procesarlo, escuché un ruido desde el pasillo. Algo que se arrastraba, lento, como si alguien caminara descalzo sobre el piso de madera. Y luego, mi teléfono vibró. Un mensaje, de un número desconocido. Solo decía: ¿ya encontraste lo que te corresponde? Me quedé mirando aquella fotografía como si me arrancara los huesos desde dentro. Mi madre, la mujer del funeral, y un bebé que tenía mi misma cara, mis mismas cejas, mis mismos ojos, incluso la pequeña marca en la oreja izquierda, que siempre pensé que era una simple coincidencia genética. Sentí náuseas. Era como estar viendo una versión duplicada de mi infancia, un espejo, pero más antiguo. ¿Quién era ese bebé? ¿Mi hermana? ¿Yo antes de ser yo? ¿Una niña desaparecida? ¿Una hija reemplazada? Mi mente se llenó de preguntas imposibles de sostener, sin sentir que algo dentro se rompía. Tomé el cuaderno rojo del cajón. La tapa estaba quemada en una esquina, como si alguien hubiera intentado destruirlo. Lo abrí con cuidado. Las primeras páginas eran ilegibles, manchadas de agua o lágrimas viejas. Pero unas páginas más adelante
Había una frase escrita con la misma letra fuerte de las notas. Ella sigue viva. Tragué saliva. ¿Quién era ella? ¿La mujer del funeral? ¿La bebé de la foto? ¿La primera hija? Pasé más hojas. Todas hablaban de miedo, de protegerme, de esconderme, de alguien que nos observaba desde hacía años. Había fechas marcadas, lugares, incluso dibujos de una silueta femenina vigilando desde lejos. Mi respiración se agitó. Mi madre no estaba loca, estaba aterrada. Justo cuando iba a cerrar el cuaderno, noté una página doblada al final. La abrí. Era una carta dirigida a mí. Si estás leyendo esto, significa que ya no pude protegerte. Ella te encontrará. No confíes en lo que recuerdas. No confíes en lo que crees que eres. Y sobre todo, nunca la dejes entrar. ¿A quién? ¿A la mujer del funeral? ¿A alguna hermana perdida? ¿A un fantasma del pasado? Un ruido seco me hizo girar bruscamente. La puerta de la habitación se cerró sola. De un portazo. El portazo resonó por toda la casa como un trueno. Sentí un escalofrío tan profundo que me dejó clavada en el suelo. Tragué aire con dificultad mientras mis ojos se movían por la habitación, buscando una explicación lógica. Una corriente de aire, tal vez, pero las ventanas estaban cerradas. Todas. Algo o alguien había cerrado esa puerta. Retrocedí hasta pegarme a la cómoda. Mi corazón golpeaba como si quisiera escapar de mi pecho. Tomé mi teléfono con manos temblorosas, pero antes de poder desbloquearlo, escuché otro sonido. 3 golpes, suaves, metódicos, en la puerta de la entrada. No eran golpes fuertes. Eran como si alguien estuviera probando si yo estaba despierta. Mis piernas se movieron solas. Atravesé el pasillo respirando rápido, cuidando que el suelo no crujiera. Cuando llegué a la puerta principal, el silencio volvió, peor que los golpes. Miré por la mirilla, vacío, pero antes de apartar el ojo, algo pasó. Una sombra, muy cerca, demasiado cerca, como si alguien estuviera pegado a la pared, justo fuera del ángulo. Mi cuello se tensó. Quise retroceder, pero mis ojos se quedaron fijos. No podía moverme. Y entonces, un sobre blanco apareció deslizado por debajo de la puerta, muy lento, como si alguien del otro lado quisiera asegurarse de que lo viera. Me arrodillé con miedo. Lo tomé. El mensaje escrito afuera decía: «No abras todavía la caja. No estás lista». La misma letra, el mismo trazo fuerte, la misma presión. Mis manos sudaban mientras abría el sobre. Dentro había una sola fotografía reciente. Yo frente a mi casa, de la noche anterior, mientras intentaba abrir la puerta después del hospital, tomada desde muy cerca, desde una distancia imposible, como si quien la tomó estuviera justo detrás de mí, y al pie de la foto, una frase manuscrita. «Te dije que volvería». No pude quedarme en esa casa ni un minuto más. La foto tomada desde tan cerca, el mensaje, «Te dije que volvería», la caja, las notas, la mujer del funeral. Todo se mezclaba en mi cabeza como un rompecabezas hecho a propósito para volverme loca. Recordé algo que casi había pasado por alto. En el cuaderno rojo, en una de las esquinas, mi madre había escrito un nombre y una dirección, subrayados varias veces. Al lado, una sola palabra: hermana, una hermana. Mi madre tenía una hermana, una de la que nunca habló. Tomé mi bolso, el cuaderno, la fotografía del bebé y salí de la casa. Necesitaba respuestas que ya no podía obtener de mi madre, así que la única opción era seguir el único hilo que quedaba sin tirar. El camino hasta esa dirección fue un viaje en silencio roto solo por los latidos acelerados de mi corazón. Era un barrio viejo, apartado, con edificios que parecían cansados de sostener secretos ajenos. Toqué el timbre del apartamento marcado en la libreta.
Nada. Volví a tocar. Esta vez escuché pasos arrastrándose al otro lado. Una voz ronca, desconfiada, preguntó: ¿Quién es? Tragué saliva. Soy la hija de Laura, dije el nombre de mi madre, sintiendo un nudo en la garganta. Encontré su cuaderno y su dirección. Silencio. Por unos segundos eternos, solo se escuchó el zumbido lejano de la calle. Luego, el sonido de varios cerrojos abriéndose uno tras otro. La puerta se entreabrió apenas. Vi un ojo cansado, rodeado de arrugas, examinándome con una mezcla de sorpresa y miedo. «¿Te pareces demasiado?», a ella susurró la mujer. Demasiado. Abrió la puerta del todo. Era la mujer que yo jamás había visto, pero algo en su rostro, en la forma de sus cejas, en la curva de su boca, era un eco deformado del rostro de mi madre. «¿Eres su hermana?», pregunté. Asintió, pero sus ojos se llenaron de lágrimas contenidas. «Yo era su hermana», corrigió, hasta que decidió desaparecer de nuestras vidas. Entré. El apartamento olía a té viejo, polvo y fotografías nunca colgadas. En las paredes casi desnudas solo había un cuadro pequeño. 2 niñas, idénticas, riendo juntas. Reconocí a mi madre de inmediato. La otra debía ser ella. Me ofreció una silla, pero mis piernas estaban tan tensas que preferí quedarme de pie. «Laura nunca te habló de mí, ¿verdad?», preguntó, aunque ya sabía la respuesta. Negué con la cabeza. Ella suspiró. Era cuestión de tiempo. Siempre supe que el pasado encontraría la forma de llegar a ti. Saqué la fotografía del bebé, la de mi madre y la mujer del funeral. Se la mostré. Sus manos empezaron a temblar. «Entonces ya la viste», murmuró. «A tu hermana». El aire se me escapó de los pulmones. ¿Qué? La mujer levantó la mirada, y en sus ojos vi miedo, culpa y una especie de alivio oscuro. «No eres hija única», dijo, con la voz quebrada. «Nunca lo fuiste. Y el problema no es que tengas una hermana». Hizo una pausa, como si las palabras le pesaran demasiado. «El problema es que tu hermana nunca aceptó desaparecer». Sentí que mis piernas perdían fuerza. ¿Mi hermana? ¿Viva? ¿Desaparecida? ¿Oculta? La palabra hermana ya era suficiente para romperme el pecho. Pero lo que dijo después me dejó sin aire. Nunca aceptó desaparecer. La tía caminó hacia una vitrina vieja. Sacó una caja llena de fotos amarillas y documentos arrugados. Los dejó sobre la mesa como si fueran pruebas de un crimen nunca resuelto. «Laura tuvo 2 hijas», empezó. «Tú y ella». Su voz se quebró. «Pero tu madre cometió el error de amar demasiado a una y no lo suficiente a la otra. ¿O eso fue lo que tu hermana creyó siempre?». Mis manos sudaban. No sabía si quería escuchar más. No sabía si mi corazón podría soportarlo. «La primera hija nació idéntica a ti», continuó la tía. «Una copia perfecta, mismo rostro, mismas marcas, mismo todo. Eran como espejos. ¿Gemelas?», logré preguntar con un hilo de voz. «No exactamente», murmuró. «Técnicamente, no. Pero parecían gemelas. ¿Y tu madre? Tu madre tenía miedo». La tía sacó una carpeta. Dentro había un informe policial fechado 19 años atrás. Menor desaparecida. Nombre: Amanda. Un nombre que nunca había escuchado en mi vida. Un nombre que podría haber sido mío. La tía siguió hablando. «Amanda tenía 4 años cuando desapareció. Tu madre la dejó unos minutos jugando en el parque mientras atendía una llamada. Cuando volvió, no estaba. No había rastro. Nadie la vio irse. Nadie escuchó nada. Fue como si la tierra se la hubiera tragado. Sentí un nudo violentísimo en la garganta. Después de eso agregó: Laura se volvió otra persona. Abandonó todo. Se mudó. Cambió su nombre. Te crió a ti en silencio y escondió cada foto,
cada recuerdo, cada pista que pudiera llevar a alguien a su nueva vida. La tía bajó la mirada. Por eso te cuidaba tanto. Por eso vivía con miedo. Porque siempre creyó que Amanda seguiría viva y que un día podría volver, no para abrazarla, no para ser familia, sino para reclamar lo que ella creía que era suyo. Me llevé las manos a la boca. Mi corazón golpeaba con rabia, miedo y confusión. ¿Qué podía querer Amanda de mí? Pregunté temblando. La tía me miró con un dolor viejo en los ojos. Todo susurró. Tu vida, tu nombre, tu lugar, lo que ella pensó que tu madre le robó cuando decidió protegerte a ti. Mi piel se erizó por completo. ¿Ella sabe quién soy?, pregunté. La tía cerró los ojos, como si hubiera esperado esa pregunta durante años. «Hijita», susurró con la voz rota. «Ella siempre supo dónde estabas». Un golpe seco sonó en la puerta del apartamento. Fuerte, urgente, demasiado familiar. La tía palideció. «Ese golpe», dijo con un hilo de voz, «es el mismo que escuchábamos cuando Amanda quería entrar». El golpe volvió a sonar, firme, frío, reconocible. La tía me agarró la muñeca con tanta fuerza que sus dedos me dejaron marcas. Sus ojos estaban llenos de un terror antiguo, casi infantil, como si aquel sonido la hubiera devuelto 20 años atrás. «No abras», susurró. «No importa quién sea. No abras». Mi corazón latía tan rápido que me dolía la mandíbula. La puerta del apartamento tembló ligeramente con un segundo golpe, luego un tercero, más suave, más lento, como si la persona al otro lado quisiera hacerme sentir su presencia. «¿Y si no es Amanda?», pregunté, aunque ni yo misma lo creía. La tía negó con un movimiento débil. «Ese ritmo», susurró. «Nunca lo olvidaré». Ese era su llamado. Cuando quería entrar, cuando estaba desesperada, cuando se enojaba, golpeaba así, exactamente así. El aire se volvió tan pesado que apenas podía respirarlo. Tomé mi bolso y, sin pensarlo, saqué la caja de mi madre. La tía me miró horrorizada. «¿Qué haces?». «Esa caja es lo único que mantuvo a Amanda lejos tantos años». «Quiero saber qué hay dentro», dije con la voz quebrada. «Necesito saber por qué me busca. ¿Por qué ahora? ¿Qué quiere de mí?». La tía negó una y otra vez, retrocediendo como si me hubiera convertido en una amenaza. «Si la abres, ya no habrá vuelta atrás». Pero el golpe volvió, esta vez más fuerte, y yo supe que el tiempo se había acabado. Me senté en la mesa, coloqué la caja frente a mí y acaricié la madera vieja. Sentí un escalofrío subir por mis brazos. Era cálida, demasiado cálida, como si hubiera sido sostenida hace poco. Metí la llave antigua en la cerradura. Giró con un sonido oxidado que me partió el alma. Abrí la tapa despacio, temblando. Lo primero que vi fue un cuaderno infantil con la palabra Amanda escrita en la portada. Lo segundo, un mechón de cabello atado con una cinta. Lo tercero, un informe médico con mi nombre, pero no tenía fecha actual. Era un documento de cuando yo tenía exactamente 4 años. «¿Qué? ¿Qué es esto?», pregunté. La tía se llevó las manos a la boca. «Eran idénticas», susurró. «Era imposible distinguirlas. Tu madre nunca estuvo completamente segura de cuál era Amanda y cuál eras tú». Mi respiración se detuvo por un momento. «¿Qué estás diciendo?». La tía me miró con lágrimas cayendo por su rostro. «Que es posible que tú seas Amanda y que la hija que tu madre crió como Amanda sea la que ahora está afuera». No sentí mis piernas. No sentí mis manos. Sentí un hueco oscuro abrirse dentro de mí. «Eso no puede ser», dije con un hilo de voz. Mi madre me conocía, me amaba.
Sabía quién era. Laura siempre dudó, dijo la tía, con una culpa insoportable. Pero eligió protegerte. A ti, a la niña que ella sintió que debía salvar. La puerta volvió a vibrar. Esta vez, una voz suave, casi un susurro, llegó desde el otro lado. Hermana, ya es hora. La caja cayó de mis manos. Mi garganta se cerró al escuchar ese susurro detrás de la puerta. Hermana, ya es hora. No era una amenaza, no era un grito, era íntimo, casi cariñoso, y eso lo hacía 1000 veces peor. Di un paso atrás, sintiendo que mi cuerpo ya no me pertenecía. La tía me agarró del brazo, pero esta vez no para detenerme, sino para apoyarse. Estaba tan pálida que pensé que podría desmayarse. «No abras», repitió con voz quebrada. «No lo hagas, por favor». Pero yo ya no sabía quién era. No sabía si lo que tenía frente a mí era una hermana perdida o una sombra, una amenaza o un reflejo que venía a reclamar su lugar. Miré la caja abierta sobre la mesa. Allí estaban las pruebas que volvían mi vida un rompecabezas imposible de armar. El cuaderno con el nombre Amanda, el mechón de cabello, mis documentos médicos a los 4 años, la foto de las 2 niñas idénticas, la carta de mi madre diciéndome que no confiara en mis recuerdos. Mis manos pasaron por cada objeto como si pudieran hablarme. Ojalá lo hicieran. Ojalá uno de ellos me dijera quién era yo realmente. «Tú no eres». Ella susurró la tía detrás de mí. Lo sé, lo siento. Siempre pude distinguirlas, aunque Laura no pudiera. Tú eras la niña dulce, la que lloraba cuando escuchaba truenos, la que buscaba refugio. Amanda era distinta. Nació con un rencor que nadie entendía. Puede sonar cruel, pero había algo en ella que daba miedo. Tragué saliva. La tía temblaba. Cuando desapareció, continuó Laura, creyó que era su culpa, que alguien la había tomado por descuido. Pero yo siempre pensé que Amanda había elegido irse, que estaba cansada de sentirse reemplazada, que un día regresaría a reclamar lo que creía suyo. Miré la puerta. La sombra seguía ahí, quieta, paciente, esperando. ¿Y si soy yo?, pregunté con voz temblorosa. ¿Y si ella es la hija que mamá crió? ¿Y si yo soy Amanda, la que se perdió, la que olvidó? La tía negó con fuerza. No, tú eres la niña que Laura protegió, la que intentó salvar de una vida marcada por el odio de la otra. Si dudó, fue por miedo, pero su corazón nunca lo hizo. Te eligió a ti, siempre. Sus palabras dolían como un consuelo envenenado. Porque si yo era la hija elegida, ¿qué clase de infancia tuvo la otra? ¿Y qué tan dañada regresaba ahora? Otro golpe en la puerta, esta vez más suave, casi triste. «No huyas de mí», dijo la voz. «No te escondas. Mamá ya no está para mentirte. Solo quiero hablar». Mi corazón se detuvo. Mamá ya no está para mentirte. ¿Cómo podía saber que mi madre había muerto? ¿Cómo podía saberlo tan pronto? Estaba vigilándonos. ¿Desde cuándo? La tía me miró con terror puro. Ella no quiere hablar, susurró. Quiere entrar, quiere recuperar su vida. La vida que cree que tú le robaste. Di un paso hacia atrás. La habitación parecía encogerse. Mis recuerdos, mis fotos, mis cumpleaños. ¿Y si nada de eso me pertenecía realmente? La voz volvió, más suave que antes, casi un lamento. «Abran la puerta, por favor. No quiero hacerles daño, a menos que me obliguen». El aire se congeló y supe que el final ya no podía evitarse. La voz del otro lado de la puerta dejó de sonar. El silencio fue tan profundo que pude escuchar mi propia respiración desordenada, los latidos violentos en mis sienes, el crujir lento del edificio viejo. «No abriré», dije, aunque ni siquiera sabía a quién se lo decía.
a mi tía, a la sombra, a mí misma. La tía me tomó del brazo, casi sin fuerza ya. Si entra, no saldremos vivas, susurró con un hilo de voz. ¿No sabes lo que Amanda se convirtió después de desaparecer? La puerta vibró suavemente. Un dedo, rozando la madera desde afuera, como si ella quisiera sentirnos a través del tacto. No quiero pelear, dijo la voz con un tono que me perforó el pecho. Solo quiero lo que es mío, mi nombre, mi familia, mi vida. ¿Qué parte exacta era la que quería reclamar? Respiré hondo y me obligué a acercarme unos pasos. Tenía que terminar con esto. Tenía que saber. Tenía que enfrentar aquello que mi madre ocultó por 40 años. Si eres mi hermana, ¿por qué nunca regresaste antes?, pregunté, tratando de mantener la voz firme. Un silencio largo, tenso. Luego, la respuesta, porque mamá todavía estaba viva. Mi corazón cayó como una piedra. ¿Le tenías miedo?, pregunté. No respondió ella con un susurro casi quebrado. La amaba tanto que dolía. Pero ella nunca me eligió. Ella te eligió a ti. A ti te dio su vida. A mí me dio la espalda. Mis ojos se llenaron de lágrimas. Era la primera vez que escuchaba un dolor tan puro, tan deformado por el resentimiento. Mamá te buscó, dije sin pensar. No lo suficiente, respondió ella, con una frialdad suave. Si lo hubiera hecho, me habría encontrado, pero no lo hizo. Y ahora que ya no está para protegerte, tú y yo por fin podemos mirarnos sin mentiras entre nosotras. Mi mano tembló sobre la caja abierta. Los recuerdos de mi infancia pasaron como flashes. Los abrazos de mi madre, sus advertencias, sus lágrimas sobre esa caja, su manera de temblar cuando me alejaba de ella. La verdad me golpeó con una fuerza insoportable. Mi madre nunca temió abrir la caja. Temía lo que sucedería cuando yo lo hiciera. Temía lo que Amanda haría si me encontraba antes de que yo estuviera lista. No quiero tu vida, murmuré, sintiendo que la voz se me rompía. Solo quiero entender por qué todo fue así. ¿Por qué mamá eligió esconderme? ¿Por qué nos separó? Un sonido extraño vino del otro lado de la puerta. Un sollozo ahogado. Porque te vio primero, respondió ella, con una voz tan rota que me heló la sangre. Porque tú llorabas con sus canciones. Porque tú la abrazabas sin miedo. Porque tú eras fácil de amar. Un golpe suave sacudió la puerta, y yo no. Mi corazón se fracturó. Amanda, susurré. No me llames así, respondió, con un tono que mezclaba rabia con tristeza. Ese nombre ya no me pertenece. A mí solo me queda lo que tú tienes, lo que me quitaron, lo que mam. Se detuvo, respiró hondo, y con una calma peligrosa dijo, ábreme. No quiero lastimarte, solo quiero empezar de nuevo. La tía negó frenéticamente. Si abres, no va a parar. Nunca va a parar. Tú no la conoces. No sabes lo que hizo cuando era niña y lo que podría hacer ahora. Yo cerré los ojos. La caja, las fotos, los documentos, las cartas. Mi madre llorando. Mi madre suplicándome que no tocara esa caja hasta que estuviera lista. Y comprendí. Ese día había llegado, pero no de la forma que ella temía. Perdóname, susurré. No sé si a mi madre o a mi hermana. Y sin pensarlo más, di un paso atrás. Me alejé de la puerta, de la sombra, del susurro. No voy a abrir, dije, con toda la fuerza que pude reunir. Silencio. Un silencio que duró demasiado. Luego, algo suave, casi imperceptible. Está bien, no tienes que abrir hoy. Unos pasos alejándose, despacio, sin prisa. Y una última frase apenas audible que me perforó el alma. Tengo todo el tiempo del mundo. Hermana, no abrimos la puerta esa noche, pero la sombra permanece en mi memoria. A veces creo escuchar sus pasos en mi cabeza,
Mi tía dice que fue un milagro que se fuera. Yo no estoy tan segura. Guardé la caja en un lugar oculto. A veces la miro sin abrirla. A veces siento que respira, que guarda algo vivo, algo que me pertenece o que quiere poseerme. Los días siguientes fueron silenciosos, demasiado silenciosos. La casa ya no suena igual, la noche tampoco. La tía se quedó conmigo un tiempo. Dormía en el sillón, saltaba con cualquier ruido, cerraba todas las ventanas, como si Amanda pudiera entrar por cualquier rendija. Pasaron semanas. No hubo mensajes nuevos, no hubo golpes en la puerta, no hubo notas, no hubo fotografías dejadas en el suelo, pero nunca sentí paz, porque el miedo no desapareció, solo aprendió a quedarse quieto, a respirar conmigo, a vivir en mis paredes. Un día revisé otra vez la caja, no para abrirla, solo para asegurarme de que seguía ahí y para recordarme quién soy o quién creo ser. La foto del bebé idéntico a mí sigue ahí, el mechón de cabello también, el cuaderno de Amanda y las palabras de mi madre. No confíes en tus recuerdos. He intentado reconstruir mi pasado. He buscado fotos mías de pequeña, videos, documentos, todo lo que pruebe quién fui. Pero cuanto más busco, más preguntas aparecen, más dudas se clavan, más sombras regresan. A veces sueño con una niña idéntica a mí, mirándome desde un columpio viejo, sin parpadear, sin sonreír, como si estuviera esperando una señal para acercarse. Mi tía dice que Amanda puede regresar, que tarde o temprano lo hará, porque las personas rotas no desaparecen para siempre, solo cambian de forma. Yo intento vivir, salir, respirar, recordar a mi madre sin dolor. Pero cada vez que miro mi reflejo, veo la posibilidad de otra vida, de otra versión de mí misma. Una que camina por alguna calle, buscando lo que cree que perdió. Si algún día vuelve, no sé qué elegiré ser, la hija que mamá protegió o la sombra que mamá temió. Solo sé una cosa, este no es el final, es el comienzo de algo que mi madre sabía que un día llegaría.